salterio, alabemos, todos juntos, alabemos, 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 con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con las palmas, alabemos, alabemos, todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios, alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos, todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Palmas para arriba, que suenen las trompetas, glorificado sea el que por mí pelea, glorifica con los timbales, címbalos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante. Que todo lo que respire cante. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga mucho. Te damos la bienvenida a Señales. Hoy es nuestro 9º programa y le damos gracias a Dios por eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Dios les bendiga. A lo largo de esta temporada venimos hablando sobre las distintas señales que se vienen presentando en nuestra vida y que también se manifiestan, ¿no? Y cómo se manifiestan en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en la conducta y también en nuestra espiritualidad. Y hoy queremos dedicar este espacio para poder hablar de una persona muy especial, del Espíritu Santo. Queremos hablar y decirte cuál es el verdadero motivo por el cual el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y por otro lado, cómo podemos construir una relación más cercana y la importancia de tener una sensibilidad a sus directivas. Si bien a lo largo de este tiempo venimos hablando de Él y es parte de nuestras conversaciones, hoy queremos que
sea el tema central de Señales. En cada etapa de la vida es importante estar acompañado y sentirse cuidado. Y para ello contamos con la guía del Espíritu Santo. Pero muchas veces nuestra naturaleza se opone al cambio espiritual. Por eso debemos aprender a convivir con el Espíritu Santo y dejarse acompañar también para poder ser guiado a sus directivas con el propósito en el cual Dios nos ha llamado. Sí, queremos ilustrarte o hacer una analogía de dos pilotos que están en la cabina del avión, ¿no? Vamos a suponer que nuestra vida es esa cabina y tenemos a dos personajes fundamentales, el piloto y el copiloto, ¿no? Que son como las autoridades, y lo bueno de esto es que ambos están capacitados para hacer todo dentro del avión, ¿no? Tanto para despegar, los dos saben despegar, los dos saben aterrizar, conocen lo que es el avión. Ahora, queremos nosotros comparar esto. El Espíritu Santo es quien se brinda a nosotros para acompañarnos como copiloto. Nosotros tenemos el mando del avión. Ahora, lo bueno de esto, que todo piloto sabe el destino, a dónde tiene que arribar. Bueno, el Espíritu Santo está para eso, para acompañarnos en la vida y para indicarnos dónde tenemos que ir. ¿Te imaginas si el piloto empieza a desconfiar del copiloto y no hace caso a las coordenadas, a las latitudes? Y es como que pone en riesgo muchas cosas, ¿no? Claro. A la tripulación, a los pasajeros, a la aeronave. Entonces, qué difícil es que podamos convivir con alguien en el que tenemos desconfianza. Pero el Espíritu Santo es el que justamente viene a traer todo lo que nosotros necesitamos. Viene a traer esa paz, esa seguridad. Es el que nos va a ir marcando hacia dónde tenemos que ir, cómo hacerlo. Él promete estar con nosotros. De hecho, tenemos que aprender, como decía recién Mari, tenemos que aprender a convivir. ¿Verdad? Y convivir es vivir o habitar con una o con varias personas en un mismo lugar. Eso significa que es convivir. Y la palabra esto de convivir, que el Espíritu Santo pueda convivir en uno, es justamente eso, que pueda vivir en nuestras vidas. Y bueno, en una convivencia, siendo 2, 3 personas, 4, hay distintos caracteres, distintos gustos, distintas costumbres, ¿no? Y que bueno, que cada uno va a tener que ceder para que haya una buena relación, una buena convivencia, justamente, ¿no es cierto? Y así es nuestra vida con el Espíritu Santo. Si nosotros queremos que nuestro corazón, que nuestra vida reine el Espíritu Santo, hay muchas cosas que vamos a tener que ceder para que Él pueda habitar y convivir. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo está, ¿no es cierto? Como daba el ejemplo Pablo, como el copiloto para guiarnos, para estar, y Él está ahí presente. Pero si hay cosas que realmente corrompe su presencia, vamos a dar ejemplo, estoy todo el día malhumorada, malhumorado. Estoy dando alimentos que no son justamente espirituales, no leo, no oro, me estoy informando con otras informaciones, viendo cosas que realmente mi espíritu cero, sí. ¿No? Entonces el Espíritu Santo no puede habitar porque no es un lugar, no es un lugar santo. Esto no significa que la persona tiene que estar santa, no, pero sí es la persona donde realmente va a morar, donde realmente habita la presencia de Dios. Una oración, el hecho que nos va a ayudar también en nuestro carácter, cómo ceder, cómo hablar, que ahora lo vamos a ir desarrollando, pero estamos hablando de eso, de la convivencia, que el Espíritu Santo pueda habitar dentro nuestro. Entonces hay muchas cosas que nos va a ayudar a ceder para que pueda convivir, porque justamente cuando a una persona le gusta estar con otra persona, con un amigo,
va a querer Sí. estar, y Sí, está sí, sí, mucho sí. tiempo. Entonces eso así, cuando nosotros conocemos al Espíritu Santo, que es tan importante habitar con Él, vamos a ceder muchas cosas, nuestra forma, nuestros pensamientos, conductas que tal vez no sean buenas. Vamos a ir cediendo espacio. Exactamente, cediendo espacio para que el Espíritu Santo no se vaya, sino para que pueda habitar en nuestras vidas. Es algo muy importante y es algo muy hermoso poder habitar con el Espíritu Santo. Así es. Y queremos también hablar de los motivos, ¿no? ¿Por qué motivo el Espíritu Santo está ayudándonos en este tiempo, ¿no? Y ahora habíamos elegido 4, Sí. así que vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Bien, uno de los motivos por el cual el Espíritu Santo está, lo vamos a leer en Juan 16:8. Dice que trae convicción de pecado. Y dice así, cuando Él venga, Jesús dice, cuando Él venga, habla del Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esto es muy bueno, ¿no? Porque uno puede escuchar palabras de Dios en las evangelizaciones, en la prédica, palabra de Dios, que realmente puede llegar al corazón. Pero es el Espíritu Santo el que convence de pecado, el que te puede decir, según obviamente también la apertura del corazón. Si el corazón está cerrado, obviamente que el Espíritu Santo no puede obrar. Pero cuando hay una apertura, cuando el corazón está abierto, cuando está oyendo porque hay una necesidad, también el Espíritu Santo convence de pecado, hace ver qué obra, digamos, está haciendo de mal. A veces uno no se da cuenta y tiene actitudes que realmente no le agrada a Dios, y eso justamente corrompe la presencia del Espíritu Santo. Eso en la vida nuestra. Y también hay personas que vienen, ¿no es cierto?, ya sea en una campaña evangelística, entonces hace que el Espíritu Santo convenza de pecado, aquella persona que, bueno, que fue, ¿no es cierto?, asesina, que ha violado, que ha robado. Entonces convence, hace sentir que realmente necesita el perdón de sus pecados, hace que necesita que realmente que Jesús pueda entrar y que lo perdone de todos sus pecados. Por eso también es importante pedirle al Espíritu Santo que haya una convicción de pecado, ¿no es cierto?, en personas que uno por ahí necesita y dice, ay, pero bueno, esto también nos alumbra para orar directamente, que sean oraciones, como siempre decimos, que sean oraciones precisas, eficaces, orar para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado, y esa persona pueda ser libre y pueda ser, ¿no es cierto?, perdonada de sus pecados. Qué importante es que la intervención, ¿no? Cuando salimos a evangelizar, el Espíritu Santo ya va delante nuestro, ya generando esta convicción para que cuando sea el momento de la palabra, ellos ya estén apresto, claro, dispuestos. El Espíritu Santo hace esto en las vidas de convencer. Y me venía esto a la mente cuando Mari compartía esto del cristiano. ¿Te imaginas? Y nosotros vivimos hace muy poco esta experiencia, Mari por sobre todo, cuando la maquilladora, ¿no?, o la peinadora la estaba preparando. Yo me imagino esto, al Espíritu Santo preparándonos de la mejor manera para nuestro Rey, para el novio. Entonces el Espíritu Santo está para esto también, ¿no? Me dice, no, esto no te queda bien, esto va a ser lo mejor. Y el Espíritu Santo viene a ministrar, ¿por qué? Porque como amamos a Dios, vamos a buscar siempre querer agradarle. Verdad. También queremos hablar sobre otro motivo por el cual el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Voy a tomar un poquito de carrera para atrás haciendo mención de esto. Trae convicción de pecado, ¿para qué? Para que justamente haya salvación, ¿no? Ahora, cuando nosotros recibimos al Señor pasan dos cosas de manera simultáneas e instantáneas. Recibimos al Espíritu Santo y somos salvos. Y ahora el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. ¿Para qué mora en nosotros? Porque quiere acompañarnos en un proceso. Este proceso tiene que ver con un proceso de santificación y de conversión. Ahora, la salvación, digamos, cuando uno es salvo, se empieza a manifestar la santidad, ¿no?, y el cambio, ¿no?, la transformación de la persona. Ahora, el Espíritu Santo está para esto, para acompañarnos en este proceso. ¿De dónde sacamos esta idea? Vamos a leer en Juan 14, 16,
donde encontramos la promesa que hace Jesús del Espíritu Santo. Arranquemos desde el 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, hay una palabra clave acá que es consolador. Cuando Jesús estaba refiriendo a otro consolador, la palabra original es paracletos. Y el paracletos significa, es alguien que está llamado a acompañar a otro, ¿no? Para que está al lado de otro. Vendría a ser como alguien, como la figura de un abogado, pero aún mucho mejor, porque esta persona siempre se presentaba para asistir en los procedimientos legales, como defensa. Pero lo bueno que se presenta como un amigo, en el cual hace de la causa su propia causa. También asistía como vocero y como representante. Entonces, este paracleto, esta persona, era la que estaba para ayudar, para saber, para poder aconsejar qué decir y qué hacer. Lo hacía por una cuestión de amistad, que estaba al lado en ese momento difícil, ¿no? Y el Espíritu Santo está justamente para esto. Está para ayudarnos en nuestras dificultades, en este tiempo de incertidumbre, ¿verdad? Donde hay temores, que nos ayuda en nuestras debilidades, es el que nos fortalece, ¿verdad? Es el que está en nosotros y por nosotros intercediendo, es el que apela al Padre a favor de nuestras vidas. ¿Verdad? Qué gran regalo que nos ha dejado Jesús, ¿no es cierto? Bueno, y otro de los motivos es que es nuestra guía. Eso lo vemos en Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto habla Jesús a sus discípulos y dice que Él cuando se vaya, cuando ascienda a los cielos, no los dejará solo huérfanos, sino que enviará al Consolador, al Espíritu Santo. Y qué bueno, porque en ese tiempo estaba Jesús con los discípulos, guiando, acompañando. Entonces le dice, no se preocupen, porque yo no los voy a dejar solos, sino que enviaré al Espíritu Santo para justamente guiarlos y que el Espíritu Santo también está hoy presente para guiarnos. Y miren qué bueno, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y qué bueno. Nosotros, a veces cuando tenemos que tomar decisiones, decisiones en nuestras vidas, decisiones personales, debo mudarme, debo irme, debo viajar, debo, casarme. Claro, son decisiones muy importantes, que uno no se puede equivocar, eso porque es para toda la vida. Comprar una empresa, un negocio, son decisiones que uno tiene que tomar y uno necesita de la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a poner la paz en el corazón si lo que tengo que hacer es correcto o no, porque cuando está realmente afirmado que es así, ahí trae bendiciones. Y dice así, que está muy bueno, dice, porque no hablará de su propia cuenta, o sea, el Espíritu Santo no es que habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, el Padre y el Hijo, o sea, Dios y Jesús, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué bueno, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿qué va a pasar de acá a mañana? ¿Qué va a pasar con mi vida? Qué bueno, es presentarlo e interceder y decirle, Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? Porque Él sabe de antemano qué es lo que va a suceder. Qué bueno nosotros como hijos de Dios ser conscientes de todas las herramientas que Dios nos dio. De todo lo que el Padre nos dio y nos dejó, que no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo quien nos guía, quien nos ministra, y aún si le pedimos, Él nos va a revelar qué es lo que va a suceder, nos va a guardar aún de todo mal, porque dice, porque tomará de los míos y os lo hará saber, aún en momentos de aflicción, de necesidad, de incertidumbre, momentos de angustia, porque tal vez suceden cosas que uno no lo ha previsto
imprevisto, ya sea enfermedad, ya sea la parte económica y tantas cosas, y uno se siente angustiado porque es normal, es natural, somos seres humanos. Pero si estamos en la cámara secreta, orando, y también está acompañado el Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice que hablará, tomará de los míos y os hará saber. Ahí el Espíritu Santo te puede hablar a través directamente de la palabra de Jesús. Yo estoy contigo, no desmaye, aún te amo. Esas palabras, como dijimos también, palabras de convicción de pecado. A veces hay errores que cometemos y que hace mal, pero el Espíritu Santo te hace ver, no tenés que ser así, porque lo que hablamos, no hablamos porque lo leímos en un libro, porque lo hemos leído en la Biblia. Son experiencias que gracias a Dios lo hemos tenido. Y es tan hermoso poder tener realmente al Espíritu Santo, sí, porque te hace ser mejor persona. Porque muchas veces es algo natural, que a veces uno dice, pucha, pero ¿por qué hiciste eso? Y te hace el Espíritu Santo, Marisa, tranquila, Marisa, no tenés que... Entonces... Y hay dos opciones, ¿no? Es uno seguir naturalmente, no, porque no puede ser y tiene que ser así. Y otra cosa es hacer que el Espíritu Santo habite en uno. Y bueno, sí, está bien, Espíritu Santo. De los errores que nos habrás sacado, ¿no? Por el hecho, bueno, que cedimos, y después nos damos cuenta de que la verdad, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tomado nosotros nuestra decisión? Decisiones, tal cual. Y la verdad que el Espíritu Santo está para hacernos bien, para guiarnos en este camino hacia el Padre, desea lo mejor. Claro, sí, nosotros. Y también la forma de vivir, porque sí, nosotros, nuestro propósito es poder llegar, ¿no es cierto?, a los cielos, pero también estamos conviviendo, estamos viviendo, y qué bueno es poder vivir de la mejor manera, feliz, ¿no es cierto? Y qué bueno es saber, tal vez muchos sí lo saben y otros tal vez ahora se están enterando, que no estamos solos, sino que tenemos al Espíritu Santo para que sea nuestro amigo, que pueda estar, ¿no? Tener una relación con Él. De decir, vieron que por ahí uno habla solo, ¿no? Poder hablar con el Espíritu Santo porque está presente y te hace sentir. Y en un momento, esa relación que uno puede hablar con su par y decir, mira, me falta esto, me siento de esta manera. Poder hablar, hacerlo presente dentro de tu corazón. Y en algún momento se lo aseguramos que va a sentir la presencia de Dios. Momento que tal vez está con incertidumbre, momento que tal vez necesita una respuesta, hable con el Espíritu Santo, que hable, que tome del Padre y que lo haga saber qué es lo que tiene que hacer. Y le aseguramos que la presencia de Dios lo va a transformar, le va a dar paz aún si lo necesita, hasta lo va a quebrantar, porque muchas veces eso ha sucedido, que a veces uno ha pasado por injusticia, entonces en vez de agarrar y romper todo, se lo presenta al Espíritu Santo y dice, Espíritu Santo, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sí? No? Y ahí nomás es como que te trae la paz, te trae la tranquilidad. Tal vez no se soluciona, pero la paz que uno pueda sentir es mucho más que tal vez otra cosa, ¿no? O a veces ese abrazo que muchos te los pueden dar, pero el abrazo del Espíritu Santo es... Esos mismos, esos cariños que te contienen, ¿no? En ese momento de que no querés romper todo, o que te duele mucho por la injusticia, ¿no? Por la indiferencia que a veces ejercen. El Espíritu Santo está para consolar, ¿no? Está ahí para acompañar en todos los momentos, en los mejores, en el que tenemos gozo, pero también en los que estamos en el quebranto. También está presente, porque eso ayuda a que nosotros podamos como presentarle un perfume grato, ¿no? Él está ahí llevando también a la presencia de Dios. Y teniendo esta experiencia, ¿no es cierto? Es como que vas a querer estar y convivir. Entonces esto ya deja de ser una religión. Es decir, tengo que orar porque me dije, tengo que leer ya es algo que uno quiere estar en la presencia de Dios, quiere conocerlo. Entonces ya deja de ser una religión, sino que realmente uno quiere interiorizarse y quiere estar más tiempo con el Espíritu Santo, con Dios. Otro de los motivos por el cual el Espíritu Santo está en nuestras vidas es para enseñarnos. Podemos encontrar en San Juan 14:26 esto.
Mas el Consolador, ese Paracleto que habíamos hablado recién, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Esto es lo que estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Ahora, el Espíritu Santo está para enseñarnos a amar, ¿no? A poder buscar esa paz y tenerla, no perderla, a no perder el gozo. Qué importante es correr esta carrera, este proceso y no perderlo, que es fundamental. También a ser pacientes. Nos ayuda también y nos enseña a poder confiar en Dios, a ser mansos, a ser prudentes en la vida ante todas las decisiones. Y de alguna manera nos estamos refiriendo a un episodio en el que el apóstol Pablo nos habla del fruto del Espíritu, ¿no? Pero previo a eso encontramos que hay como un ring, donde por un lado están las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Déjame leerte lo que dice en Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Después nos encontramos una lista de las obras de la carne que son bastantes, ¿no? Que van en contra de nosotros, que van en contra de los demás, que van en contra de Dios, de la moral de Dios. Y después viene diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, el Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, genera este fruto, esto que estamos necesitando. Y ahora hay algo importante o interesante para poder ver. El amor, el gozo y la paz es lo que Dios hace en nosotros, porque eso viene de parte de Él. Viene a entregarnos esto, el amor, este gozo, esta paz, porque Él es la fuente de estas virtudes. Ahora, la paciencia, la benignidad y la bondad es la que yo ejerzo con ella, con los demás. Son estas virtudes que yo tengo que poner en práctica hacia otros. Y después vienen también la fe, que también se traduce como la fidelidad, la mansedumbre y la templanza. Esto de hacia mí, ¿no? Esta parte del fruto trabaja en mí, trabaja para que yo sea calmo, para que pueda ser sabio, sensato, ¿no? Comprender. Fíjate cómo el fruto del Espíritu Santo es integral. En mi relación con Dios, en mi relación con mi prójimo y en mi relación aún consigo mismo. Y esto es lo que el Espíritu quiere enseñarnos. Quiere depositar de Él para que nosotros podamos aprender, para poder imitar la naturaleza de Cristo, que es lo que le dio la victoria en este tiempo. Esto queremos de alguna manera poner en relieve la importancia, ¿no?, de tener al Espíritu Santo, porque esto nos ayuda a poder tener sensibilidad, a poder construir una relación con Él, ¿no? Todo esto que venimos hablando aporta a que nosotros podamos ser dóciles a su voz, a dejarnos guiar por su presencia, porque Él conoce el camino. ¿Verdad? Sí. Él conoce la ruta, Él tiene la ruta, la hoja de ruta por la que tenemos que andar. Entonces tenemos que ser sabios y dejarnos guiar. Por eso es tan importante poder esto, ¿no? De conocer al Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, poder convivir. El hecho de esto, lo que habíamos hablado de convivir, es poder ceder muchas cosas para que pueda habitar en nuestros corazones, en nuestras vidas, y pueda ser el copiloto justamente de nuestras vidas, donde nos pueda conducir, donde nos pueda guiar, y así nos vamos a evitar de muchas frustraciones, nos vamos a evitar de muchos lamentos tal vez, de mucha tristeza, pérdidas, claro, porque a veces podemos tomar decisiones propias que no son las decisiones que realmente es correcta, las que Dios ha determinado para nuestras vidas, pero tal vez por algún enojo o por mi propia carnalidad, porque me gustó y yo quiero, tomo decisiones que no son las decisiones que tal vez Dios ya ha predestinado. Pero qué bueno en esta tarde poder abrir nuestros corazones, y como decía, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo está, si hay la apertura del corazón está abierta, ahí el Espíritu Santo puede entrar, ¿no es cierto?, y mostrar, y si uno le pide para que guíe, para que muestre,
el Espíritu Santo va a mostrar, el Espíritu Santo va a guiar, va a alumbrar, va a tocar. Si hay momentos que uno necesita pedir por tal persona para que haya una convicción de pecado, para que pueda venir a los pies de Cristo, ya sabemos de qué manera orar. Que el Espíritu Santo pueda obrar y haya una convicción de pecado, para que haya oraciones precisas, oraciones que realmente puedan ser contestadas. Y en esta tarde y en este espacio queremos hablar, quisimos hablar de esta persona, del Espíritu Santo, para que cada día lo podamos conocer mucho más y ser parte de nuestras vidas. Así es. Él tiene la hoja de ruta, sabe por dónde tenemos que ir. Él va a guiarnos a un lugar seguro, quiere lo mejor para nosotros. Apropiémonos de su compañía, aprovechémoslas. A veces no valoramos a las personas que están a nuestro lado, ¿no? Pero el Espíritu Santo está como ese compañero, como ese amigo, para defenderte, para apoyarte, para estar en el momento difícil, de dificultad. Él está para guardarnos de todo mal. Queremos orar, ¿verdad? Para que Él siga haciendo la obra en nosotros, en ustedes, y aún por lo que está por venir, y que Él siga ministrando, que Él siga hablando a nuestros corazones, marcándonos. Así que vamos a orar al Señor. Espíritu Santo, gracias porque fuiste parte, Señor, especial en este programa. Señor, en nuestras charlas, nuestras conversaciones. Sabemos que no nos hemos quedado limitados porque tú eres inmensamente grande, nuestra mente es infinita, Señor, pero Espíritu Santo, gracias por compartir tu presencia, tu compañía, por tener tu amistad, Señor, en este tiempo. Como amamos, Señor, que estés a nuestro lado en todo tiempo, Señor, gracias. Y rogamos aún por los que no te conocen, Señor, para que puedan experimentarte, Señor, para que puedan sentirte, para que te hagas real en sus vidas, en la cotidianidad, Señor, en cada momento, Señor, en los que ellos se encuentren. Espíritu Santo, vos estás para ministrar, para abrazar, para acompañar, para rescatar lo que se perdió, Señor. No has venido a condenar, sino para traerlo hacia el Padre. Espíritu Santo, sigue haciendo tu obra en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, y ayúdanos cada día a crecer y a ser más como Jesús. Gracias, Jesús, por tu presencia, por tu amor. Te bendecimos. Dios le bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Estoy aquí, estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita a los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti.
díselo. Con un corazón sediento, espera beber de ti. Dios les bendiga, hermanos. Quiero leerles en este momento la palabra del Señor que se encuentra en Lucas 10, que habla en cuanto a un modelo de oración. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que había pensado visitar, y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíen más obreros a su campo. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Bueno, aquí Jesús en el primer punto está diciendo que tenemos que pedir por obreros, que no es muy común esta oración. Entonces tenemos que pedir, el Señor les instruye a sus discípulos a pedir que el Señor envíe los obreros, ¿sí? Que envíe más obreros a sus campos. Entonces, esto es importante, que nosotros comencemos a pedirle que el Señor esté enviando obreros, y en este tiempo que el Señor esté levantando gente de oración, gente de intercesión, gente que pueda estar haciendo guerra espiritual, gente entendida en las cosas espirituales. En Lucas 10:17 nos habla cuando los discípulos volvían. Entonces, cuando los 72 discípulos regresaron, les informaron llenos de alegría. ¿Sí? Llenos de alegría le dijeron al Señor: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Cuando usan el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús es poderoso, el nombre de Jesús. ¿Sí? La alegría que traían estos discípulos: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Tremendo el nombre de Jesús, no hay otro nombre como el de Jesús. En el versículo 18 les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos les obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. En la versión Reina Valera me habla de hollar. Le di potestad para hollar. Entonces, hollar es aplastar y reventar, dice la versión. Tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo, porque Dios nos ha dado esta autoridad. Cuando estamos en autoridad, tenemos autoridad sobre toda fuerza del mal, sobre toda fuerza del enemigo, sobre la serpiente, sobre los escorpiones, sobre todos los poderes del enemigo, sobre la fuerza de oscuridad. Jesús vio, él dice, les comenta a sus discípulos, Jesús vio que Satanás caía, dice, caer del cielo, lo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús vio como el dominio de Satanás caía como un rayo, ¿sí? ¿Por qué? Ante la prédica de la palabra del Señor.
se desataba el poder de Dios cuando estamos predicando el Evangelio, dando el mensaje de salvación. Las fuerzas de oscuridad huyen, ¿sí? Viene la luz del Evangelio, la luz de la palabra, ilumina el entendimiento, la palabra del Señor. Qué bien que nos hace, qué bien que le hace al mundo entero escuchar palabra de Dios. Él les dio a toda potestad y se manifestó en ese momento de la prédica del Evangelio, se manifestó la victoria sobre los demonios. Y Jesús sentía gozo, así como los discípulos cuando volvieron llenos de alegría porque echaban fuera los demonios en el nombre de Jesús. Jesús sentía gozo por la obra de sus seguidores, por su victoria sobre Satanás. Qué importante es tener esta autoridad. No solo Jesús estaba dándole las instrucciones sobre la oración, por qué tenían que orar, ¿sí? ¿Por qué tenían que orar? Ellos tenían que orar para que el Señor enviara obreros a los campos, ¿sí? Porque ya la cosecha ya estaba. Envía obreros a la mies, dice en la Reina Valera. En el capítulo 11 dice, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. O sea, estaban entendiendo el poder que se generaba a través de la oración. O sea que a través de orar se desata poder. Yo te animo que de pronto, que si no tenías mucho agrado en cuanto a orar, o te parece algo muy rígido, pero todo está en ponernos en las manos del Señor y hablar como hablaron sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. O sea, la importancia de la oración. ¿Qué es cosas que se pueden generar por la oración, por el poder que se desata en la oración? Entonces, cuando nosotros podemos llegar a entender esta parte, se generan milagros, maravillas, porque estamos pidiendo, estamos orando, estamos hablando con un Dios que tiene todo el poder, todo el poder. Es importante que nosotros podamos entender todo lo que se genera en la oración, más dando Jesucristo la autoridad, el poder a sus discípulos, la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, que nuestro Señor Jesucristo le ha entregado a la iglesia para que pueda en el nombre de Jesús echar fuera los demonios, sanar a los enfermos, la unción que viene cada vez que entramos en la presencia del Señor. Te animo en este tiempo a buscar la presencia del Señor, a buscar esa unción, a buscar autoridad de parte de Dios para poder estar haciendo la obra del Señor con eficacia. Entonces yo te quiero hablar en este momento de las cosas que se pueden lograr a través de la oración. Quizás hay puertas que se te han cerrado y por la oración esas puertas se tienen que romper. Podemos lograr que puertas que se cierran se pueden abrir, se pueden romper a través de la oración, a través de la intercesión. A veces pareciera que los cielos se han cerrado, ¿sí? Que no llega nuestra oración. Entonces es cuando la oración tenemos que ir a otro nivel, a entrar en una oración profunda hasta llegar a la intercesión, de estar allí en la tierra, estar clamando y entrando en la presencia misma del Señor, intercediendo, rompiendo los aires, haciendo huir las tinieblas, para que de pronto se abran las puertas de los cielos a través de la oración, de estar en la presencia del Señor. Pero hay cosas en la vida
que de pronto no te pueden dejar tener esa comunión íntima con Dios, y de pronto hay cosas en nosotros, hay tramas en nosotros, hay estorbos en la oración, y de pronto pueden surgir cosas en el interior de cada persona que están impidiendo que pueda llegar a entrar en la presencia del Señor, y esas son fortalezas. El diablo actúa en el campo de la mente, en los pensamientos, y endurece también el corazón para que uno no pueda tener ese diálogo fluido con nuestro Creador, con nuestro Señor. En 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestras milicias, estoy mirando en la Reina Valera, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay fortaleza que están plantadas en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que nos impiden avanzar, que nos ponen insensibilidad, que no podemos sentir la presencia del Señor, que nos saca de la presencia del Señor, que está impidiendo que lleguemos a tener esa comunión íntima, que impide que lleguemos a sentir la presencia del Señor. Son fortalezas que están arraigadas en nosotros. Y te voy a leer en la NTV, que dice de esta manera, para que podamos llegar a tener un entendimiento. Dice: somos humanos. 2 Corintios 10 dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Entonces en esta versión dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Y las armas poderosas que Dios nos ha entregado es la oración, es la autoridad espiritual para derribar fortalezas, ¿sí? Para derribar fortaleza, y la fortaleza está en el razonamiento humano, y para destruir argumentos falsos, donde está sentada esa fortaleza, los argumentos que da el enemigo que te llena de ideas, de pensamiento. Ahí el enemigo está soplando ideas de pensamientos para mal, de pensamientos de insensibilidad, de estar de obstinación, pensamiento de obstinación. Y dice la palabra: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. La arrogancia, ¿sí? La arrogancia que impide, que se niega, ¿sí?, a abrirse, a recibir, ¿sí?, la bendición de Dios, de llegar a conocer a alguien que te puede ayudar, a alguien que te puede sostener. Ese impedimento, esa negación, el rechazo, esa oposición que hay en las mentes que se cierran. Pero en este momento vamos a creer que esas fortalezas van a ser derribadas, que va a haber puertas de la mente, de los pensamientos, que se van a abrir por el poder de la palabra, la palabra del Señor. La palabra griega noema en el Nuevo Testamento se usa 6 veces. Se la ha traducido al castellano por pensamientos, significando el ardid o los ardides de la mente
es la facultad y el ardid, la acción de la mente, el producto de la mente humana. Por la facultad de la mente el hombre piensa y decide libremente, y esto representa al hombre mismo, los pensamientos que nos habla la palabra. Los hombres están aprisionados en la fortaleza de un razonamiento u otro. Están aprisionados, son cárceles que se forman, ¿sí? Aprisionados en la fortaleza de un razonamiento, de un argumento. Satanás los aprisiona por medio de la fortaleza de los razonamientos, de las ideas, de las obstinaciones que hay en el ser humano. Satanás los tiene aprisionados, encarcelados, por medio de la fortaleza de esos pensamientos, de esos razonamientos, ¿sí? Que están ahí anidados, que han hecho nido, que han tomado posesión de la mente. Pero una vez destruidas las fortalezas de Satanás, no quedará ningún argumento más, ningún pensamiento más, ningún razonamiento más que ha colocado Satanás, ¿sí? Porque la palabra del Señor nos va a ir iluminando la mente. Y hay una palabra clave para que sean derribados esos razonamientos. ¿Cómo podemos derribar esas fortalezas? Señor, ayúdanos en todo tiempo. Y la forma de derribar esa fortaleza es humillarnos en la presencia del Señor, ¿sí? Derribando esa fortaleza que es un ámbito de soberbia y altivez, de llegar a reconocer que necesitamos de Dios, que en lo interior hay una necesidad de Dios. Entonces, de la manera en que se pueden derribar esos argumentos, esa fortaleza, es humillarnos en la presencia del Señor. Una vez que podemos llegar a entender la palabra del Señor, por eso es necesario que nosotros podamos tener entendimiento, aleluya, entendimiento en su palabra, para alcanzar la victoria en el Señor, la victoria en el ámbito personal, en todos los ámbitos, que pueda haber victoria, que puedas llevar una vida de victoria, de fuerza, esa fuerza sobrenatural que viene a través del Espíritu de Dios. Y te quiero hablar también de las fortalezas que hay adentro de las iglesias. Primero, la fortaleza número 1 es la falta de unidad. Cuando no hay unidad, ahí ¿quién está reinando? Pero el mundo no puede creer, ¿sí? Los demás no pueden creer. La incredulidad, ¿sí? Falta de unidad, porque no pueden creer. Es importante que cada miembro guarde el vínculo de la paz para que sean derribadas esas fortalezas. Hay que discernir las fortalezas internas. Las características que impone el diablo en la iglesia es apatía, indiferencia, insensibilidad, como que no te importa, un desinterés total, ¿sí? Por la obra de Dios, por las cosas espirituales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es levantar un movimiento interno de oración. Vamos a reforzar la oración. Debemos estar formando grupos de oración en unidad, para que puedan caer las fortalezas de oposición, fortalezas de rechazo que hay en las iglesias, fortalezas de incredulidad.
la iglesia tiene la responsabilidad de orar por todos los hombres, ¿sí? Entonces tenemos que generar movimiento de oración y de acción. Cuando pongo la oración en acción, se van a generar cosas maravillosas, milagrosas, se desata el poder de Dios, Dios envía el avivamiento ahí para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para levantarlos, para sostenerlo. Y cuando son fortalezas personales, Satanás construye para ejercer influencia sobre tu vida personal a través del pecado, ¿sí? A través de tus pensamientos, a través de tus sentimientos, de tus actitudes y tus patrones de comportamiento. Entonces, ¿cómo podemos lograr eso? Derribando esos argumentos que ha dado Satanás, ¿sí? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, derribando argumentos y altivez, arrogancia, orgullo que puede existir, ¿sí? Contra el conocimiento de Dios, de poder reconocerlo a Dios, llevar a la humillación, llevar a reconocer que adentro de nosotros hay pecado, que dentro de nosotros hay estorbos en la oración. Por eso tenemos que aprender a despojarnos de todo aquello que impide la comunión, la relación con nuestro Dios, aquello que está impidiendo que podamos llegar a sentir la presencia del Señor, la llenura del Señor. Y si no hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, también lo que impide son esa fortaleza, la negación, la oposición, el rechazo, porque nos sentimos superiores, el orgullo, la soberbia, la altivez, todas esas cosas que van a afectar la vida espiritual, el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, aquello que impide que lleguemos en la oración a otro nivel, aquello que está impidiendo que lleguemos a la presencia misma del Dios Todopoderoso. Por eso los discípulos habían entendido, eran gente entendida porque vivían de milagros en milagro, y Jesucristo se manifestaba el poder en el Señor Jesucristo, y ellos palpaban los milagros que hacía Jesús. Y después cuando comenzaron ellos mismos a orar por las personas usando el nombre de Jesús, que hasta los demonios se les sujetaban. Ellos pudieron llegar a entender lo importante que era tener esa relación, esa comunión íntima con Dios, con el Señor Jesús. Ellos necesitaban cada vez más aprender de la oración, apegarse a la oración, llevar vida de oración, crear hábitos de la oración y llegar a las profundidades en la intercesión. Te animo en este tiempo que puedas estar diciéndole al Señor: Señor, enséñame a orar, enséñame a interceder. Espíritu Santo, dame palabras de oración. Quiero llegar a la presencia misma del Señor. Quiero llegar a sentir la presencia del Señor. Quiero estar orando, pero me quiero activar en lo que es la oración. Es importante en este tiempo convocarnos a la oración, convocarnos. Dios está queriendo que estemos llevando vida de oración, que nos estemos uniendo en la oración. En el mundo entero se han levantado redes de oración. Es importante que estemos unidos a todos los que están orando, a todos los que están intercediendo en este
momento por lo que se ha desatado en el mundo entero. Es necesario que nosotros no nos detengamos a la orilla del río, sino que entremos en las profundidades de las aguas, que entremos en los ríos de la oración y de la intercesión para recibir fuerza espiritual. Y esto te da la oración y la intercesión. No tenés que andar buscando fuerza en ningún lado, solamente en Dios, en la oración. La fuerza espiritual te da lo que es orar, interceder, buscar la presencia del Señor. El poder te lo da la oración y la intercesión, esa fuerza espiritual, el renuevo espiritual. Si no estabas sintiendo ganas de orar, te da la oración. Una vez que vos entras en este río de oración, te da la fuerza, viene el renuevo, viene la sanidad para tu alma. Si hay cosas de las que te tenés que despojar, viene la sanidad, la fuerza espiritual. Señor, así que seamos como estos discípulos. Señor, enséñanos a orar, que seamos entendidos en los tiempos, que tengamos entendimiento en los tiempos que estamos viviendo. Jesucristo viene a buscar a su iglesia y la iglesia tiene que estar preparada, la iglesia tiene que estar encendida, porque Jesús viene a buscar a su iglesia, una iglesia que tiene la lámpara encendida y tiene provisión de aceite. Nuestro Señor está viniendo, así que te animo a que tomes la autoridad del Señor. El Señor ha delegado la autoridad a la iglesia. En Jeremías lo podemos encontrar. El Señor ha dado autoridad para destruir, para derribar. Señor, en tu nombre, Jesús, has dado autoridad, has delegado autoridad a la iglesia. Nosotros tenemos que entender la palabra del Señor. Gracias al Señor. Y quiero leerte en Marcos, que dice de esta manera, Marcos 4:22, que dice: si alguno tiene oído para oír, oiga. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Acá en Marcos 4:22 dice: si alguno tiene oído para oír, oiga. ¿Qué es esto? ¿Qué me quiere decir? Oír con entendimiento. Es necesario escuchar palabra de Dios. Es necesario leer la palabra de Dios. Es necesario escuchar la palabra de Dios, pero con entendimiento. Es lo que nos va a abrir las puertas de los cielos. Es lo que abre las puertas que se han cerrado. Orar con entendimiento, leer la palabra con entendimiento, llegar a entender la palabra de Dios, lo que Dios nos ha enseñado, lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Es necesario que podamos llegarla a entender. Y te voy a leer en Mateo 13:23, dice de esta manera: las semillas que cayeron en la buena tierra, y te acordarás lo que significa la buena tierra, representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Vuelvo a leértela. Este versículo es tremendo, es precioso, es para tomarlo, es para aferrarte. Lo que está escondido en este versículo, que dice: las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Y al oír, ¿sí?, y entender la palabra de Dios, dice, y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Las semillas que cayeron en la buena tierra
representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que habían sembrado. En el capítulo 13, 11 dice: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se le dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero lo que no escuchan se le quitarán aún lo poco que entiendan. Por eso el Señor usó esta parábola. O sea que si has llegado a comprender, a entender, el Señor te va a dar más comprensión y tendrán más conocimiento en abundancia. En abundancia viene la sabiduría de parte de Dios, la semilla que cayeron en buena tierra. Representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha. Vas a empezar a producir, vas a comenzar a generar esa cosecha numerosa, mayor de lo que habías sembrado. Si viniste sembrando, el Señor aumenta, el Señor multiplica tu conocimiento, tu sabiduría, y cuando entendemos la palabra del Señor, la aplicamos en nuestra vida, la tomamos como una palabra viva en nuestras vidas, y esa palabra es viva en nosotros, viva en nuestras acciones, viva en nuestra fe. Tenemos una fe viva por la palabra, por el conocimiento, por el entendimiento que llegamos a entender. Aleluya, por escuchar la palabra y por entenderla. Esta palabra te abre las puertas de los cielos. Esta palabra es la que genera milagros, maravillas. Este entendimiento por escuchar la palabra de Dios, por llegar a entenderla, que el Señor nos ha dado autoridad, que el Señor nos ha enseñado a orar, nos da los modelos de oración, pero tenemos que llevar a cabo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Están los modelos de oración, el Espíritu Santo te va a ir guiando. No tenemos que estar inventando modelos de oración, el Señor dejó modelos de oración, el Espíritu Santo es el que intercede a través de nosotros, cual sea la voluntad del Padre. Tenemos que llegar a entender, aleluya. Allí cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, el Señor les da el modelo del Padre nuestro. Señor, venga a nosotros tu reino. Señor, hágase tu voluntad. Señor, en tu nombre, Jesús, en tu nombre. Gracias, Señor, por los modelos que Él nos dejó para orar, cómo nos enseñó a orar. Gracias, Señor, por el entendimiento que nos diste a través de tu palabra. Es necesario. El apóstol Pablo oraba para que sean abiertos los ojos del entendimiento. Señor, qué importante que nosotros podamos, que nosotros estemos abiertos a la palabra de Dios, a los consejos de la palabra de Dios, que no nos cerremos, porque el enemigo quiere que nuestro entendimiento esté cerrado, para que no lleguemos al conocimiento pleno de las Escrituras, para que no lleguemos a conocer en profundidad a nuestro Padre Celestial. El enemigo te cierra todos los caminos, el enemigo es aquel que te cierra las puertas, pero en el nombre de Jesús, en este momento se abre todo lo que el enemigo ha cerrado, se abre el entendimiento, podemos escuchar la palabra de Dios, podemos entender la palabra de Dios. Vamos a poner todo nuestro sentido para escuchar
escuchar palabra de Dios, para llegar a entenderla y para aplicarla en nuestras vidas, para ir en el nombre de Jesús adquiriendo un crecimiento espiritual, para que nuestras actitudes sean actitudes de una madurez. Aleluya. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir avanzando, tenemos que llegar a otro nivel, tenemos que, aleluya, producir el fruto. Gracias, Jesús, en abundancia a través de lo que hemos entendido. Gracias al Señor, gracias, Señor. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. De Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará.